y de que éramos los representantes legítimos por libertad de expresión de su cultura y de sus letras y de sus artes. La pregunta es muy compleja. Por ejemplo, yo he comprendido mejor a España desde la perspectiva americana que aquí mismo. Y me ocurre ahora algo parecido respecto a América. América la entiendo mejor desde esta experiencia y desde España. De ahí, por ejemplo, mi pequeño ensayo, publicado en Sevilla, ¿no? Intitulado Hispanoamérica, Andalucía, e Hispanoamérica, crisol de mestizajes. Esa es una teoría muy larga que no viene aquí a cuento y que constituye una de mis obsesiones, la reivindicación y la comprensión y el entendimiento de mestizajes, partiendo del punto de vista de que precisamente nosotros andaluces somos un paradigma de mestizaje. Sí, entonces, saliéndonos un poco de conceptos que han quedado muy claros, de ese sentido andaluz, español, americano, universal, le voy a pedir un relato corto de esa aventura de América, en forma literaria, si es posible. Podemos... Yo estoy en trance de escribir, tan pronto despeje una serie de compromisos que tengo, mi memoria del exilio y del regreso a España en el año 67. Pero los recuerdos más vivos son precisamente del campo de concentración, cuando uno se sintió apátrida. No se sintió, lo forzaron a ser apátrida. Y cuando México nos acogió. Es decir, del campo de concentración de San Ciprián, imaginemos una playa descubierta, batida por los vientos de los Pirineos, en el mes de marzo. 25.000 personas derrotadas, apiñadas, que no tenían lugar donde refugiarse, que tuvieron que construir sus propios tenderetes, porque eran con mantas y con palos como se sostenían. Y después de esto, al abrirnos México sus puertas, tuvimos un viaje en el barco Sinaí y llegamos a Veracruz el 13 de junio de 1939. Entonces, se nos abrió un mundo distinto. Primero, ya teníamos una protección nacional, una entidad nacional que habíamos perdido aquí por la victoria del franquismo. Y al mismo tiempo teníamos que entendernos con un mundo distinto y adaptarnos a él en parte y adaptarlo a él a nosotros. Entonces, estos son una serie de episodios que es imposible resumir ahora, pero imaginemos lo que es la emoción de 1.500 españoles desterrados, exiliados, al llegar al puerto de Veracruz. Al llegar al puerto de Veracruz y, por ejemplo, encontrarnos con que independientemente o adicionalmente a la gran acogida, a la hospitalaria acogida con una manifestación nutridísima en la explanada del puerto, a mí me emociona, repito, pensar que pasábamos delante de una taberna que no era la de Jopo, era de un asturiano, y que este hombre nos invitó, sin conocernos, a un vaso de cerveza y a un bocadillo. Y como este podría contar múltiples episodios. Esta es apenas la entrada en México. Después han sido muchísimos años de convivir con los mexicanos, nosotros españoles, formando también nuestro núcleo especial, y de tener noticia de gente y de costumbres y de reacciones psicológicas que no son específicamente las nuestras y que nos educaron, ya que hablo con un maestro, nos educaron para respetar las diferencias. ¿Qué otros países? Bueno, nosotros hemos vivido
15 meses en Santiago de Chile. El Santiago de Chile de entonces, que no es, infortunadamente, el Santiago de Chile de ahora, de un gobierno execrable. Porque Chile, cuando fuimos nosotros allá a 20 y tantos años, era un país extraordinariamente hospitalario, de un gran sentido cívico, donde, por ejemplo, y esto da idea de cuál era su adelanto, la mujer desempeñaba ya todos los papeles en la sociedad. Podía desempeñar una alcaldía, brillaba en la universidad, los cargos de confianza los tenían en muchas empresas y había prácticamente, allí no había necesidad de reivindicaciones feministas. Esta es la verdad. Aquellos 15 meses nos enseñaron también a apreciar los valores y las maneras y las costumbres de la amistad. En Chile hay una cosa, no es inhabitual, sino frecuente, de que uno se presenta sin avisar en casa de un amigo, en la casa de unos amigos, y lleva algo, bien sea un pastel, bien sea unos embutidos, algo. Y entonces están allí las dos familias. Y luego viene otro, que también trae otra cosa, y eso es perfectamente natural. En Chile era un país tan maravilloso, en que, por ejemplo, le tenía un gran respeto, incluso dispensaba su protección, la gente común y corriente, a los ebrios y a los locos. Por ejemplo, no voy a citar la anécdota porque para no hacerlo largo, No importa, sí. Sí, lo cito. Íbamos nosotros en un autobús que allí le llaman micro, y era en la noche, y subió una persona que se notaba que estaba embriagada. Entonces paró. Cuando tocó la campanilla, paró el chofer de la micro, del autobús, y un viajero lo tomó del brazo, lo depositó cuidadosamente en la acera, y tanto el chofer como todos los pasajeros nos pareció aquello absolutamente natural, que se demorase en eso 4 o 5 minutos incluso. Cerca, en el Valle de Santiago, hay los campesinos que tienen un alto nivel de instrucción y de vida, y que viven cerca del manicomio, tienen como adoptados a unos locos pacíficos. Entonces estos, a la hora de comer o antes o durante todo el día, van a casa de los campesinos, conviven con ellos, comen con ellos, y eso no les cobran nada al Estado ni a nadie. Es decir, hay un gran respeto y un gran aprecio, porque puede ser la situación humana de cualquiera por la locura. Es decir, la línea divisoria entre la cordura y la locura, y ya lo sabemos perfectamente por nuestra gran obra universal, Don Quijote, es muy difícil de marcar. En realidad, estos campesinos estaban haciendo una obra quijotesca, de comprensión de Don Quijote. ¿Más países? Bueno, prácticamente yo he recorrido casi toda América Central, desempeñaba las funciones de ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, una editorial paraestatal mexicana, trabajé 12 años, y esto me permitía y además me obligaba, era una obligación aceptada con gratitud incluso, a recorrer todos los países americanos. Es decir, conozco Uruguay, conozco Argentina, conozco Brasil, conozco Bolivia, conozco Ecuador, Perú, y del centro, bueno, del Caribe, Venezuela y Cuba, en la primera etapa de Castro, Puerto Rico, que nosotros la consideramos